¿La ven, verdad? Sí. Sí. Okay, muy bien. Los colores son muy simpáticos, está muy bonita la diapo. Estas diapos no las hice yo, las hicieron los compañeros de la rotación pasada. Pero si quiero leerles, y si alguien ahí me va a ayudar, vamos a ir compartiendo la lectura de las diapositivas para que no sea tan unidireccional. El objetivo de esta clase, el día de hoy, es que ustedes vean el ejemplo. Vimos en la primera clase los componentes de la historia clínica psiquiátrica, repasando lo que ustedes vieron en psicopatología, repasando lo que era la historia clínica psiquiátrica, el examen mental, después vimos los síndromes, después vimos el diagnóstico multiaxial, la marcha diagnóstica. Entonces, ahora, con toda esa información, vamos a ver un caso ejemplificando ya toda la teoría. A partir del miércoles 21, el primer grupo ya le toca presentar historia clínica, así que yo les agradeceré que me manden el primer borrador de la historia clínica para yo hacer las observaciones, para decirles más o menos para dónde va inclinado ese caso, y ustedes hacen la revisión del CI10 o del DSM-5 y del apartado farmacológico también. Ese va a ser el objetivo. Y para ambos grupos. Los de la primera rotación del 2021 nos vamos a reunir siempre a la 1:30, y con los chicos de la cuarta rotación del 2020 nos vamos a reunir a las 6 de la tarde, siempre los lunes y los miércoles. Este lunes 19 es feriado, así que nos vamos a volver a conectar hasta el miércoles 21. Bien. Doctor, aún no hemos distribuido el orden de los grupos. Ah, sí, vamos a ver, alguien me mandó el listado. Yo les diría que entre ustedes hagan la rifa, yo no tengo ningún inconveniente. A mí me dijeron, Brian, creo que me dijo, elija usted, pero no, yo voy a ser más democrático. Entre ustedes se van a dividir los grupos. Lo que sí podría decirles que el que expone primero, pues ya hace su presentación y ya sale este compromiso. Digo yo. Entonces ahí se los dejo de tarea y me avisan en el transcurso de la tarde para organizar quiénes son los del primer grupo, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4. Muy bien, vamos a comenzar. Datos generales: nombre, Vago, 28 años, masculino, mestizo, casado, lugar de nacimiento Tegucigalpa, Honduras, lugar de residencia Hato en Medio, escolaridad, universitario, ingeniería en sistemas, informante, el paciente. Religión evangélica, ocupación trader, confiabilidad baja. Hoy historiadores, pues las compañeras que lo hicieron es una muy buena historia. Las niñas se pulieron bastante, yo las felicité en su momento. Jorlene Stephanie López, Kerlin Julissa Flores y Suani Vanessa Calderón. Lugar y fecha de elaboración de la historia: Tegucigalpa, 11 de marzo 2021. Bien. Síntoma principal: sentía desmotivación, tenía alteración del sueño, sentimientos de culpabilidad y falta de concentración. Con este síntoma principal, alguien se podría atrever a decir qué posible síndrome podemos encontrar en este paciente con esos síntomas principales o motivos de consulta. Síndrome depresivo. Muy bien. Bien, historia de la enfermedad actual. Excelente. Se trata de paciente con historia de 10 años que inició en su primer año de universidad Se trata de paciente con historia de 10 años que inició en su primer año de universidad con culpabilidad debido a mi comportamiento no era el mejor y mi religión me inculcaba a ser alguien ejemplar. Entre paréntesis, ideas de culpa. Estas ideas empeorarán cada vez que no cumple con los estándares de comportamiento que le habían inculcado y después de tomar alcohol. Al mismo tiempo, refiere a haber tenido falta de concentración debido a la dificultad de enfocarse mientras estudia o en actividades que implican compromiso, entre paréntesis, desconcentración. Se acompaña de disminución del aprendizaje.
¿Quién me ayuda ahí con esa parte? Yo puedo. Muy bien, gracias. Vale. Luego, 2 o 3 años después, refiere desmotivación mientras cursaba un tercer año de universidad, de aparición gradual y a partir de 3 a 4 meses se intensificó. Había una debilidad mental, sentía pocas ganas de ir a clases y de hacer actividades que tenían que ver con el trabajo y estudio. Confiesa que realmente él no deseaba estudiar la carrera en la que estaba, que solo lo hacía porque su madre quería que él fuese ingeniero. Por lo tanto, no la disfrutaba y sentía frustración y estrés por esto continuamente. Esto contribuyó a bajar su rendimiento académico, comenzó a sacar bajas notas y a reprobar, cuando antes eso nunca le había sucedido. Esto también aumentaba su tristeza y sentimiento de culpa, porque sentía la presión de cumplir el sueño de su madre, aunque no era la carrera que él hubiese deseado. Estos sentimientos se atenuaban al pensar en cambiarse de carrera y refiere sentir al mismo tiempo una pereza física que le hacía sentir pesado el cuerpo, aunque no realizaba ninguna actividad física para sentirse así. Fatiga. Gracias. Refiere que dejó de disfrutar sus pasatiempos como jugar fútbol, salir con sus amigos y jugar videojuegos. Ya no sentía divertido hacer esas cosas como antes. Anedonia. Relata que prefería quedarse acostado en su cama y no ir a la universidad. Comenta que casi todo el tiempo sentía ganas de llorar, tristeza. También refiere, y llanto fácil. También refiere que no quería estar cerca de las personas y mejor se alejaba de ellas. Antes vivía con un grupo de amigos, pero decidió mejor irse a vivir solo, aislamiento social. También sentía presión en el pecho y muchos nervios, ansiedad. Actualmente refiere que este sentimiento ha disminuido. Refiere alteración del sueño concomitantemente con la desmotivación. Había días que dormía hasta 12 horas y habían otros que me quedaba 24 horas despierto. Alteración del sueño, hipersomnia e insomnio. Se exacerba con el consumo de bebidas alcohólicas y se atenúa al no consumir alcohol y con pastillas para dormir Panadol PM. Se acompaña de fatiga cuando hay hipersomnia e hiperactividad cuando hay insomnio. Afirma haber pensado en la muerte en varias ocasiones, ideas de muerte, y en quitarse la vida en 3 ocasiones distintas, ideación suicida. Pensaba que iba a terminar mi desmotivación porque no me motivaba a estudiar y trabajar y eso da bajón. Relata que la primera vez pensó en lanzarse de un puente. Esto fue en el año 2017. La segunda vez pensó en ahorcarse en su casa. Ocurrió en el 2019. Y la tercera vez pensó en morir por sobredosis de medicamento. Esta última ocurrió en diciembre de 2020. Los desencadenantes en las 3 situaciones fueron los mismos: terminar con su tristeza. En las 2 últimas ideas suicidas, lo que impidió que los ejecutara era pensar en el dolor de la muerte. Bien. Hasta acá, chicos, ¿qué es lo que ustedes ven ahí, en esa historia de enfermedad actual? Pues según lo que hemos escuchado hasta ahora, un poco confirma el diagnóstico inicial que dio el compañero de síndrome depresivo. Cumple con muchos de los criterios: anedonia, tristeza, con alteración del sueño, con problemas de concentración, llanto fácil, ideación suicida, ideas de muerte y bueno, el tiempo también con el que ha vivido de esta manera también ayuda con ese diagnóstico. Ok. Así, sin irnos tan adelante como el diagnóstico multiaxial, ¿qué tan leve o qué tan grave es esta depresión que este chico está viviendo, con lo que ustedes han leído ahí? Doctor, con la escala que vimos la vez pasada, que era de 0 a 6, yo lo ubicaría como un 4 o un 5, porque tuvo varios intentos de suicidio y porque él incluso uno lo ejecutó.
Excelente, vamos bien, chicos. Los felicito. Entonces, si identifican los demás compañeros, identifican los síntomas del síndrome depresivo y se nota cómo ellos van describiendo la situación y entre paréntesis dan el síntoma en lenguaje técnico, ¿lo notan? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Afirma consumir cerveza los fines de semana, al menos unas 8 cervezas, acompañado de sus amigos y compañeros de universidad, de los cuales sentía que tenía ese punto en común y no tenía más actividades que hacer. Mientras tomaba, sentía euforia y luego un bajón. Comenta que sentía la necesidad de tomar porque era una forma de vida. Afirma no seguir tomando desde aproximadamente un año. Niega convulsiones, fiebre, hipomanía y manía. Refiere fumar cigarrillos desde los 17 años y llega a fumar hasta 10 cigarrillos al día. Niega consumo de otras drogas. Niega alteraciones del apetito, ideas de vergüenza, ideas de minusvalía, irritabilidad y sensación de incompetencia. Si ustedes notan ahí, los compañeros hicieron negación. ¿Por qué será importante, por ejemplo, negar hipomanía y manía en este paciente? Para poder descartar síndrome bipolar. Trastorno bipolar, excelente. Correcto, muy bien. Entonces, siempre que tengamos un paciente, y esto se lo digo yo en mi consulta privada, yo siempre que tengo un paciente con una probable depresión, yo le pregunto, ¿y periodos en su vida en que ande muy alegre, muy ansioso, muy hiperactivo, muy encantador, muy coqueto, muy sexual, muy gastador de dinero, muy regalón? Ahí voy descartando yo. Y cuando le doy el tratamiento farmacológico, le digo, va a tomar fluoxetina o va a tomar desvelafaxina, pero hágame un favor, si usted nota que disminuye la necesidad del sueño, si se siente más hiperactivo, más practicador, más acelerado, por favor se comunica conmigo y esa misma información se la brindo a sus familiares para que ellos estén pendientes. Tenemos si esto puesto ahí, bueno, y será que plano sobre si no se había, entonces ellos lo ponen ahí como una forma de decirle al médico o a la persona que lo está leyendo, lo pregunté, lo tomé en consideración, pero no lo tiene. Bien. Después de hacer la historia de la enfermedad actual, chicos, ustedes van a hacer un cuadro como este que está acá. Y van a colocar los síndromes que encontraron, cuáles son los síntomas que están presentes y cuáles son los síntomas ausentes, que es un resumen de lo anterior. Síntomas presentes: tristeza, anedonia, fatiga, ideas de culpa, desconcentración, aburrimiento, alteración del sueño, aislamiento social, ideas de muerte e ideación suicida. Síntomas ausentes: ideas de minusvalía, ideas de vergüenza, irritabilidad, sensación de incompetencia y falta de iniciativa. Bien, ¿cuáles son los 3 criterios mayores de depresión, chicos? ¿Recuerdan? Los 3 primeros: tristeza, anedonia y fatiga. Correcto, muy bien. Y un paciente que tenga un cuadro depresivo y que cumpla con los 3 criterios mayores, ¿qué grado de depresión podría tener? Severo. Correcto. Severo o grave, mejor dicho. Bueno, el 6-10 y el DSM-5 lo dicen como grave. Entonces está muy bien. Tenemos 3 criterios mayores y 7 menores. Eso hace un episodio depresivo grave. Bien. Datos importantes. ¿Qué datos importantes vamos a poner aquí? Todo lo que consideramos que puede abonar a tener una imagen mucho más completa o integral del paciente. Datos importantes, perdón. Consumo de pastillas para dormir, las cuales inició para poder estabilizar el sueño.
Sus padres se separaron cuando tenía 6 años. Desde entonces no ha tenido comunicación con su padre y su madre se fue hacia los Estados Unidos ese mismo año. Se ha tenido que mudar en varias ocasiones debido a la migración de su madre, primero viviendo con su tía, donde sufrió abuso psicológico por parte de su tío político, y luego con su abuela. Perdón. Su prima y tía por parte de madre tienen diagnóstico de depresión. Su tía se suicidó hace 4 meses aproximadamente. También el paciente considera que su madre y su hermano menor son depresivos, aunque no lo hayan diagnosticado. Estos datos son importantes al momento de tener una visión mayor del paciente. ¿Qué conclusiones podrían sacar de esta diapositiva que tenemos ahí? ¿Qué les llama la atención a ustedes? Bueno, mucho llama la atención los antecedentes familiares, ¿verdad? Que su tía fue diagnosticada con depresión y cometió suicidio, y que él tiene el concepto de que su madre y su hermano también sean depresivos. Además de la situación difícil del divorcio de los padres a una corta edad, lo que pudo haber provocado en él estrés por apego o algo como eso. Entonces, eso lo me llama la atención. Correcto. Recordemos que 2 personas se pueden enfrentar a una misma situación, pero la reacción de cada uno de ellos va a ser diferente en función de esa línea de vida, ¿verdad? No es lo mismo que, vaya, les voy a contar el caso de un chico que acabo de atender, creo que fue el día de ayer martes, un jovencito de 12 años de edad, que me decía, mis papás se divorciaron, doctor, pero en la escuela, en el colegio, me habían enseñado a mí que era más saludable el divorcio de los papás que los papás viviendo juntos y que puedan estar peleando, que pueden estar discutiendo. Entonces para él, el divorcio sí me dolió, doctor, pero yo entendí que era lo más saludable porque ellos no se llevaban bien. Y para que estén peleando en la casa y dándonos mal la vida a todos, yo preferí que estuvieran separados. Entonces va a depender, cada quien va a percibir la vida de diferente perspectiva, de acuerdo a esa historia en la vida. Vamos viendo, un hombre con depresión, pero ¿qué lo habrá llevado a la depresión? Una, que los papás se divorciaron a una edad muy importante para él, 6 años, que él necesitaba el apoyo de ambos padres. El papá, él pierde la comunicación con su padre y la única figura de protección que él tenía era su mamá, y la mamá decide, por ayudarlo a él o por lo que ha sido, irse a Estados Unidos. Él queda solo en Honduras. Después se va a vivir con una familia y no lo tratan bien. Esta es otra vulnerabilidad que lo hace más sensible a que desarrolle un cuadro depresivo. El antecedente familiar aumenta aún el riesgo, se hereda la vulnerabilidad, no así la enfermedad. Pero es bien importante considerar que si yo tengo un familiar que cometió intento suicida, mi riesgo de cometer intento suicida es mucho más alta que aquel en cuya familia no ha habido ningún intento o ningún suicidio consumado. Bien, esta que tienen aquí es una línea de eutimia. Esta es la línea de eutimia. Esta de acá es la línea de eutimia. Vamos a ver si podemos... Ok. Esta que está acá es la línea de eutimia. Esto se supone, esto que estoy marcando acá, se supone que es lo normal. Todos, en teoría, debemos de estar en esa línea. Si el paciente fuese maníaco, el doctor Cruz es maníaco en el 2017, tuvo un cuadro de manía, entonces el gráfico sería este. A ver, así. No me agarra con el dedo.
sería hacia arriba. Y si fuese depresión, sería hacia acá, así como está acá. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí van a graficar en esta línea de eutimia qué episodios ha tenido el paciente. Entonces, aquí tenemos que el paciente ha tenido episodios depresivos. En el 2017 uno, en el 2019 otro, y entre el 2020 y el 2021 otro episodio. Bueno, orgánicas generales no voy a detenerme. Interrogatorio por órganos, aparatos y sistemas tampoco. Bien. Antecedentes familiares. A ver quién me ayuda por ahí. Vida familiar. Procede de hogar desintegrado por separación de sus padres debido a que su padre tenía un hogar cuando el paciente tenía 6 años. Él pasó a vivir con su madre y perdió completamente el contacto con su padre de esa edad. Vivió por un tiempo con su mamá hasta que ese mismo año, ella decidió emigrar a los Estados Unidos. Y él quedó bajo la tutela de su tía materna y el esposo de esta. Hasta la edad de 10 años, tiempo en el cual el paciente afirma no haber tenido una buena relación con su tío político, ya que él siempre le decía que él significaba una carga para su hogar. Luego de vivir con sus tíos, se muda con su abuela, con la cual afirma haber tenido una buena relación. Relata que en este tiempo debido a la cual afirma haber tenido, relata que en este tiempo debido a la edad avanzada de ella, él se volvió más independiente, salía más y comenzó a fumar y beber a la edad de 17 años. Es el segundo de 3 hijos. Su hermano mayor y su hermano menor viven al igual que su madre en los Estados Unidos. Actualmente su hogar está integrado por su esposo y por su hija. Niega violencia intrafamiliar y considera que ambos dan la dirección y mando a la familia. Muy bien, gracias. Entonces ahí vemos planteada toda la dinámica familiar, que si hay violencia, que si no hay violencia, que si hay maltrato, que con quién se crió, el motivo de separación. Entonces ahí vimos las razones. Después vamos a describir cada uno de los miembros importantes en la vida del paciente. Padre, el paciente refiere no tener contacto con su padre luego de la separación a la edad de 6 años, pero sabe que vive en Tegucigalpa. Madre, su madre tiene 56 años, se dedica al cuidado de niños y el aseo de viviendas, niega hábitos tóxicos como alcoholismo, tabaquismo, niega antecedentes psiquiátricos y médicas no psiquiátricos, pero su hijo considera que es depresiva, niega abuso o maltrato físico, afirma mantener muy buena relación. Hermana mayor, tiene 31 años, es ama de casa, niega hábitos tóxicos como alcoholismo, tabaquismo, niega antecedentes psiquiátricos y médicos no psiquiátricos, niega abuso o maltrato físico, afirma tener una buena relación con ella. Hermano menor, tiene 17 años, es estudiante de último año del colegio, afirma tener una buena relación con él, niega antecedentes psiquiátricos y médicos no psiquiátricos, pero su hermano considera que es depresivo. Vida marital. Su esposa tiene 24 años, es estudiante actualmente y afirma tener una buena relación con ella. Discuten de vez en cuando como cualquier pareja, pero nada grave. Niega hábitos tóxicos como alcoholismo, tabaquismo, niega antecedentes psiquiátricos y médicos no psiquiátricos, niega abuso o maltrato físico. Su hija tiene 1 año y 4 meses, afirma tener una buena relación con su esposa porque no le gustaría que su hija sufra la misma vida que él vivió. Si ven ustedes, aquí está bien descrita toda la dinámica familiar. Y aquí tenemos el familiograma que vemos acá. Bueno, aquí está la mamá. Aquí está... Vamos a ver dónde está el paciente. Aquí está el paciente. Entonces, esta señora... Aquí tendría que estar separada una línea acá de separación. La mamá tiene 56 años, el papá desconocemos, tuvieron 3 hijos, 31 años, 28 años y el 17.
Este es el paciente índice, el de 28 años, ahí está graficado, ¿verdad? Él está casado o en unión libre. Si fuese unión libre sería así las líneas. Con una mujer de 24 años y tiene una hija de 1 año, 4 meses. El paciente se lleva bien con los hermanos, se lleva bien con la mamá, se lleva bien con la abuela, se lleva bien con la tía, que probablemente sea la tía que lo crió, pero malas relaciones con el tío político. Y aquí tal vez, aquí no era una relación así, sino que era una relación así, una relación distante o ninguna relación prácticamente con el papá. Esta es la descripción gráfica de lo que leímos anteriormente. Aquí es otro gráfico que yo les pido a mis estudiantes, que es una línea de vida. La línea de vida son la línea de vida es todo aquello que probablemente afectó en la vida del paciente para que desarrolle la depresión. Bien, 1998. Tenía 6 años cuando sus padres se separaron. 1998, a finales de ese año, su madre se va a otro país. Entre 1998 y 2002, lo maltrató su tío hasta la edad de 10 años. 1999, bullying por compañero. 2010, empezó con la bebida y el cigarrillo. 2013, inició la distimia, que es la depresión crónica. 2017, en prisión 3 días por delito de usurpación contra la universidad. 2017, episodio depresivo mayor. 2019, logra obtener carta de libertad y eliminación de antecedentes. 2019, episodio depresivo mayor. Y 2020-2021, episodio depresivo mayor. Entonces ahí vemos, todo esto consideraríamos como que son los factores que llevaron al paciente a padecer de depresión. ¿Quién me ayuda con esa otra parte? Yo, doctor. Dice, antecedentes personales, historia prenatal, pre y postnatal. El paciente desconoce si fue embarazo deseado, pero considera que, por parte de su mamá, sí, ya que ella siempre le ha demostrado que lo ama. Agrega que por parte de su padre no cree que lo haya sido, pues de haber sido así, no los hubiese abandonado. Niega complicaciones durante el parto. Afirma que su parto fue natural y que fue en el hospital de la escuela universitaria. Recibió lactancia materna durante. Desarrollo psicomotor. Desconoce aspectos del desarrollo psicomotor. Rasgos del desarrollo del niño. Desconoce los aspectos de los rasgos de desarrollo. Abuso y violencia. El paciente relata que su tío político lo agredía psicológicamente, utilizando expresiones como que él era una boca más que alimentar y que era un estorbo en su familia. En el colegio fue víctima de abuso físico por parte de un compañero mayor que él. Relata que la causa fue que a ambos les gustaba la misma persona. Muy bien. Y aquí vemos desarrollo psicomotor. Vamos a poner todo lo normal: a qué edad gateó, a qué edad caminó, a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad hizo sus primeras palabras, a qué edad utilizaba la nica para hacer pupú y pipí. Y en el rasgo del desarrollo del niño, todo lo patológico: si tenía terrores nocturnos, si tenía pesadillas, si tenía ansiedad de separación, si tenía sonambulismo, si se comía las uñas, si se jalaba el pelo, si tenía berrinches, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, doctor, todo está quedando claro. Muy bien, gracias.
Problemas con la justicia. En el 2017 estuvo preso por 3 días, luego siguió proceso por el delito de usurpación en contra de la UNA. En el año 2019 logra obtener su carta de libertad y eliminación de antecedentes. Personalidad previa. Refiere que es una persona insegura al momento de tomar decisiones, suele siempre pedir consejo de las demás personas, tiene temor de ser abandonado, si llegara a ocurrir afirma que le afectaría bastante, afirma ser una persona confiada en situaciones que no requieran mucha responsabilidad, pero en situaciones importantes suele ser muy poco confiado. No se considera una persona celosa, se considera una persona rencorosa y es bastante vengativo. Considera que hay ciertas actividades que es mejor realizarlas a solo y otras que sí es mejor hacerlas en compañía. Considera que es una persona con bastantes amigos, pero los verdaderos amigos los cuenta con una mano. Refiere que los amigos están por interés. Cuando una persona tiene dinero, tiene bastantes amigos y cuando no, los amigos son en menor cantidad. ¿Quién me ayuda ahí? Yo, doctor. Refiere que es una persona muy mielosa con los demás. Afirma ser un comprador impulsivo cuando tiene mucho dinero, pero si tiene poco dinero no. Ha tenido muchas relaciones a lo largo de su vida y refiere que todas, excepto la actual, fueron muy inestables y que parecieran de telenovela. Afirma no enojarse con facilidad, pero cuando lo hace, sí ha presentado ataques de ira, golpea cosas y algunas veces ha quebrado objetos. Niega haber intentado suicidarse, nada más ha quedado en sus pensamientos. Afirma que no tiene ningún inconveniente en realizar trabajos o actividades que requieren contacto con otras personas, pero sí prefiere trabajar con grupos pequeños porque en grupos grandes se estresa fácilmente. Le resulta bastante fácil entablar relaciones con otras personas generalmente. Afirma ser una persona susceptible a las críticas y tiende a tomarla bastante en serio, pero razona si la crítica es constructiva para realizar un cambio o destructiva para mejor alejarse de la persona. No se considera una persona muy ordenada, afirma tener dudas dependiendo del contexto de la decisión, pero no suele preocuparse tanto. Gracias. Trabajo. En su adolescencia el paciente refiere haber vendido aguacates con un primo en cada temporada del año. Actualmente se encuentra trabajando en trading hace 6 meses. Escolaridad. En la escolaridad vamos a ir describiendo cada uno de los niveles educativos. Etapa escolar. Tuvo buen rendimiento académico y la relación con sus docentes y compañeros era buena, exceptuando el niño que le hacía bullying. Colegio, buen rendimiento y buena relación con docentes y compañeros. Etapa universitaria, mal rendimiento académico y una relación tranquila, pero aparte con sus docentes y compañeros. Hábitos nocivos, el paciente refiere que inició a fumar cigarrillo y cerveza a la edad de 17 años. Ni alguna vez haber robado para poder comprarlos. Actualmente el paciente ya no consume alcohol, pero afirma que sí fuma 10 cigarrillos diarios. Historia sexual. Es heterosexual, inició su vida sexual con conocimiento a los 14 años, ha tenido muchas parejas, relata haber recibido educación sexual en su colonia aprendiendo de sus amigos. Antecedentes médicos no psiquiátricos, afirma hipertrigliceridemia pero no está en tratamiento. Antecedentes psiquiátricos, el paciente niega haber tenido algún problema psiquiátrico en su niñez o en su adolescencia. Antecedentes familiares no psiquiátricos, no refiere a antecedentes conocidos o diagnosticados. Antecedentes familiares psiquiátricos, prima por parte de su madre con diagnóstico de depresión, tía por parte de su madre con diagnóstico de depresión que se suicidó hace aproximadamente 4 meses. Bien. No vamos a hablar nada del examen físico, ni del examen neurológico, ni del sistema. Ahora nos vamos al examen mental. En el examen mental, cuando vamos a hacer el examen mental del paciente, se tienen que hacer cada una de las pruebas por cada uno de los apartados y colocarlo en el examen mental, en la presentación o en la historia clínica, lo que encontraron. Bueno, doctor. Y en la presentación, cuando nos toque presentar la próxima semana, hacemos la historia clínica, pero necesitamos hacerla en PowerPoint también. Eso va a depender de ustedes. Si ustedes quieren presentarla directamente en Word, así como la transcribieron, lo pueden hacer. Ellos, en cambio, ellos hicieron historia clínica en Word y también hicieron la presentación en PowerPoint.
Apariencia general, paciente masculino en la tercera década de la vida, cuidado aparente, concuerda con la edad aparente, concuerda con la referida o cronológica, no con la real. Mestizo endomórfico, presenta buena higiene personal, viste ropa casual al realizar la entrevista, es amable con el entrevistador y cooperador. Conciencia, estado de vigilia y respondía de manera espontánea, por lo tanto no existe alteración en el momento de la entrevista. Observación, conversación, estimulación y signos vitales. Estos últimos es si al momento de la observación y la conversación, pues miramos que puede haber una alteración. Atención. Estuvo atento todo el tiempo. Se realizaron las pruebas de los meses del año en orden y al revés. De igual forma se le realizó la prueba de los días de la semana en orden y al revés y la prueba de la letra A. Orientación, orientado en tiempo, espacio y persona. Conducta motora, mímica motora general, no realizado. Comportamiento especial, el paciente refiere que tiene un tic en las rodillas. Esto sucede cuando está frente al monitor, programando o realizando actividades que le causen estrés. Afectividad normal a lo largo de la entrevista. Se mostró triste cuando se mencionaron aspectos difíciles de su vida. Aquí podríamos decir, en vez de decir normal, podría ser eutímico. O puede ser ansioso, o puede ser depresivo, dependiendo de cómo lo miremos. Memoria. Aquí en la memoria tienen que ir los 4 apartados. Memoria de trabajo, memoria episódica, memoria semántica y la memoria procedimental. En la memoria procedimental, las pruebas que vamos a realizar van a ser siempre y cuando consideremos que por la historia clínica que nos narra el paciente, pues encontramos que hay una pérdida de la habilidad, de una habilidad o destreza, entonces que puede haber alteración. En la memoria de trabajos, pues se le realizan las pruebas de los dígitos al derecho y al revés, en la cual no tuvo ninguna dificultad para realizar. También se le hizo el deletreo de la palabra en orden y al revés y no presentó mayor esfuerzo en poder realizarla. Después, las preguntas de la memoria episódica son cosas muy íntimas y la semántica pues de cultura general. Y cada uno de los apartados del examen mental debe tener una conclusión. Sensopercepción. El paciente niega hipoestesia, analgesia, anestesia o hiperestesia, sensaciones sin alteraciones, percepción sin alteración, ilusiones sin alteración. Alucinaciones visuales. Esto, pues bueno, el paciente relató que observó hace 4 días vio un espíritu blanco en una casa en construcción, mientras él estaba fuera de la casa, que apareció y desapareció rápidamente. Esto sucedió mientras estaba despierto y está convencido que sucedió, pero niega otros síntomas psicóticos. Niega alucinaciones olfativas o auditivas. Si esto es cierto, si el paciente está convencido de esas alucinaciones visuales, entonces en este momento pues tendríamos un síntoma más que agregar, la psicosis en el paciente. ¿Quién me ayuda con esa? Yo, doctor. Gracias. Ok, pensamiento. Forma, el paciente no presenta alteraciones en la semántica del curso, se expresa de forma... Curso, la velocidad del discurso es adecuada, no hay taquilalia ni bradilalia. Contenido, no cree que las personas lo observen ni espíen. No ha intentado de ninguna forma quitarse la vida, pero sí ha tenido ideas suicidas e ideas de muerte. Control, niega que alguien inserte, robe o controle sus pensamientos. Insight, 2 de 6, no piensa que esté enfermo, pero sí que necesita medicamento para estar bien. Juicio, adecuado. Sabe que tiene que realizar cambios de estilo de vida para mejorar. Muy bien, gracias. Funciones corticales no las vamos a mencionar. Bueno, ahora vamos al diagnóstico multiaxial. Bien. Recordaremos, el diagnóstico multiaxial tiene 3 ejes según el CI10. El eje 1, que ahí vamos a poner los trastornos psiquiátricos y no psiquiátricos del paciente, incluyendo personalidad. El eje 2, que estamos hablando del grado de funcionalidad del paciente en relación a este cuadro que está padeciendo. Y el eje 3, que están todos los estresores. A su vez, el eje 1A
Está incluyendo todos los síndromes psiquiátricos. Eje 1B, trastornos de personalidad, capacidad intelectual o coeficiente intelectual o inteligencia. Y el eje 1C, las enfermedades médicas no psiquiátricas. Entonces, aquí tenemos trastornos mentales somáticos en el eje 1. Eje 1A, síndromes psiquiátricos. Ya no vamos a hablar de síndrome depresivo, ya no vamos a hablar de síndrome ansioso, sino que vamos a hablar de un diagnóstico nosológico. Después de haber leído toda la historia clínica y vemos que la depresión es crónica, entonces los chicos consideraron que el paciente tenía un trastorno depresivo persistente, distimia, un F34.1, pero que a lo largo de su vida ha tenido 3 episodios bastante graves de depresión en las cuales incluso ha querido morirse, y es un trastorno depresivo mayor recurrente moderado, y es un F33.1 según el CI-10, y ahí está la clasificación del DSM-5. Eje 1B, no se encontraron trastornos de personalidad o del desarrollo o retraso mental. Y el eje 1C, condiciones médicas no psiquiátricas, por ejemplo, E78.5, que es hipertrigliceridemia. ¿Bien hasta acá, chicos? Bien, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, niveles de funcionamiento, calidad personal y supervivencia 3, disfunción severa. Funcionamiento e interacción con la familia 2, disfunción obvia. Funcionamiento en otros desempeños de actividades 2, disfunción obvia. Yo creo que aquí podemos cambiarlo, ¿verdad, muchachos? Porque si nos vamos a lo largo de toda la historia, en la calidad personal y supervivencia quizás pudo haber sido entre un 4, un 3 y un 4, porque él estaba pensando en quitarse la vida. Funcionamiento e interacción con la familia, tal vez un 2, disfunción obvia, o un 3, por ahí puede haber sido. Y disfunción en otros desempeños de actividades, pues un 2, disfunción obvia. Y aquí tenemos los factores ambientales y circunstanciales. Eje 3, estresores. Y esto es lo que yo les hablaba en la clase del día lunes. Z60.1, problemas relacionados con la situación familiar atípica. ¿Cuál es la situación familiar atípica? Que el niño no vivía con sus papás. Z63.5, problemas relacionados con la ruptura familiar por separación o divorcio. Z55.3, problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar. Z72.0, problemas relacionados con el uso del tabaco. Z72.1, problemas relacionados con el uso del alcohol, porque sentía culpa. Z61.8, problemas relacionados con otras experiencias negativas en la infancia, como el bullying, ¿verdad? El maltrato que provocaba el tío político, etc. Estos que ven ahí los van a encontrar en el CI-10. Al final del CI-10 los van a encontrar. Bien. Esto es la historia clínica. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? ¿Por qué llegaron al diagnóstico de una distimia? ¿Por qué llegaron al diagnóstico de un trastorno depresivo recurrente? Bueno, para eso es la marcha diagnóstica, muchachos. ¿Preguntas hasta acá en el diagnóstico multiaxial les queda claro? Sí. Sí, todo bien. Bien, excelente, muchachos. El diagnóstico sindromático, tenemos el síndrome depresivo, que no lo vamos a volver a tocar porque ya tenemos cuáles son los síntomas presentes, pero sí necesitamos un diagnóstico diferencial. Para eso vamos a buscar qué cosas, qué trastornos, qué medicamentos, qué enfermedades podrían provocarme un síndrome depresivo. Entonces es parte de la marcha diagnóstica, es el diagnóstico diferencial. Un síndrome depresivo puede estar relacionado con trastornos psicóticos, un trastorno depresivo o bipolar debido a otra afección médica,
trastorno depresivo o bipolar inducido por sustancias o por medicamentos, y trastornos de personalidad. Entonces siempre es tener diagnóstico diferencial. Diagnóstico depresivo, tenemos el diagnóstico neuroanatómico. Eso ustedes lo tienen en el WhatsApp. Yo se los envié ya, el primer día de que nos conocimos. Síndrome depresivo relacionado neuroanatómicamente con el sistema límbico y con la región orbitofrontal. El diagnóstico neuroquímico va a ser la disminución de la serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Por qué es importante esto? Este último, porque probablemente esto nos va a decir qué medicamento vamos a utilizar. Diagnóstico psicosocial. Es todo aquello que podría aumentar el riesgo o que nos podría explicar por qué este paciente está enfermo. Conflictos familiares. ¿Qué conflictos familiares hay? Sus padres se separaron cuando tenía 6 años y nunca más volvió a ver a su padre. Su madre se fue a vivir al extranjero cuando él tenía 6 años. Problemas académicos, presión de su madre al hacerlo estudiar una carrera que no le gustaba, lo cual contribuía a su desmotivación y tristeza. Bajo rendimiento académico por problemas de desconcentración, lo que contribuía a su desmotivación e ideas de culpa por no cumplir las expectativas de su madre. Y maltrato psicológico por 4 años por parte de su tío político. Predisposición genética, presencia de antecedentes familiares por parte de su tía y su prima maternas, su hermano y su madre. Incluso aquí importante dentro de esa predisposición genética que la tía materna pues terminó suicidándose. Factores psicosociales, ruptura del núcleo familiar, abandono por parte de su padre, abuso psicológico y problemas académicos. Este es el diagnóstico etiológico. Bien. Ahora, con toda la información que tenemos, nos toca hacer el diagnóstico nosográfico. ¿Y cuál es este diagnóstico nosográfico? En psicopatología ustedes tenían síndrome depresivo. Ahora vamos a ver cuál es el diagnóstico nosográfico de este síndrome depresivo. Entonces, como tiene una evolución crónica la depresión en este paciente, vamos a ver qué cuadro del CI-10 o el DSM-5 puede estar relacionado con esto. Ellos consideran el trastorno depresivo persistente, distimia. Criterios diagnósticos. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presenta más días de los que está ausente, según se desprende la información subjetiva o la observación de otras personas durante un mínimo de 2 años en adultos y 1 año en niños y adolescentes. Criterio B. Presencia durante la depresión de 2 o más de los síntomas siguientes. Poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. Durante 2 años de la alteración, el individuo nunca ha estado sin signos, síntomas de los criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. Criterio D. Los trastornos depresivos mayores pueden estar continuamente presentes durante 2 años. E. Nunca ha habido un episodio maníaco, un episodio hipomaníaco y nunca se han cumplido los criterios para un trastorno ciclotímico. Si en la vida del paciente hubiese historia de un cuadro hipomaníaco o de manía, entonces este diagnóstico estaría descartado y estaríamos ante un trastorno bipolar. La alteración, la sintomatología depresiva que tiene el paciente no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, un trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia o otro trastorno psicótico. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo una droga o un medicamento, u otra afección médica como hipotiroidismo. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro a nivel social, laboral u otra área importante del funcionamiento. Y ahí, ¿este paciente cumple con estos criterios, muchachos?
Sí, cumple con casi todo. Bien, entonces cumple casi todo, entonces ahí está la distimia. El otro, el trastorno depresivo recurrente. Aquí lo tienen descrito. La depresión mayor. 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o 2, pérdida de interés o placer. Ánimo casi a diario durante la mayor parte del día según se desprende de la información subjetiva o de la información de otras personas. Disminución significativa del interés en casi todas las actividades y o de las sensaciones placenteras relacionadas con ellas. Apetito aumentado o disminuido o pérdida importante no relacionado con la dieta o incremento en el peso corporal mayor al 5% en un mes. Insomnio o hipersomnia, agitación o inhibición psicomotora. Sensación de fatiga o pérdida de energía, sentimiento de minusvalía o sundado, disminución en la destreza cognitiva, dificultades en la atención o en la toma de decisiones, pensamientos recurrentes de muerte, temores a la muerte, pensamientos suicidas recurrentes sin un plan determinado, intentos de suicidio o un plan suicida. Inciso B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El episodio no puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Inciso D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Nota. Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica, como por ejemplo el hipotiroidismo. Bien, tenemos ya descrito el trastorno depresivo mayor. Ahora, episodio depresivo mayor recurrente. Para un episodio que se considera recurrente, debe haber un intervalo mínimo de 2 meses consecutivos entre los episodios durante el cual no se cumplan los criterios para un episodio depresivo mayor. Para ver si es leve, el síndrome solo va a tener 2 síntomas. Si es moderado, el paciente va a tener 3 síntomas. Moderado severo, 4 o 5 síntomas. Grave, 4 o 5 síntomas con agitación motora. Entonces, con ansiedad, la ansiedad se define como la presencia de 2 o más de los síntomas siguientes durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor o trastorno depresivo persistente, distimia. Si se siente nervioso o tenso, se siente habitualmente inquieto, dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones, miedo a que pueda suceder algo terrible, el individuo siente que podría perder el control de sí mismo. Entonces, ya cuando estos estudiantes revisaron estos diagnósticos, entonces consideraron que el paciente que entrevistaron y el cual le hicieron la historia clínica, pues padece de un trastorno depresivo persistente, distimia, un F34.1 y un F33.1, trastorno depresivo mayor recurrente moderado. Y ellos hicieron un plus, que hablaron de depresión doble. Se llama así cuando un paciente distímico presenta un episodio de depresión mayor superpuesto. El pronóstico de estas depresiones se considera peor que el de las depresiones mayores simples. Comentarios, chicos. Muy bonita la presentación del caso clínico, muy completa toda la información. También, a lo que me respecta, muy bien hecho el diagnóstico del paciente. Entonces, muy buen trabajo que presentaron las compañeras.
Correcto, y eso es lo que yo espero ver en el trabajo de ustedes. Para eso, chicos, no van a estar solos, yo los voy a acompañar, yo los voy a asesorar. Ustedes hacen la entrevista del paciente, ustedes entrevistan al paciente, ustedes me mandan el borrador, me dicen por WhatsApp, doctor, ya está el borrador en su correo, yo lo reviso, les hago mis observaciones y los mando a que lo vuelvan a entrevistar, o si tienen la información ahí, les ayudo con la redacción, les pongo ahí qué más o menos podría tener el paciente, qué otras cosas preguntaría yo con el paciente, ¿verdad? Si les faltó alguna prueba que evaluar en el examen mental, yo también ahí les puedo ayudar. Y ya cuando yo tengo esa historia, yo les puedo decir, miren, esto podría ser tal cosa. Revisen, por ejemplo, distimia. Revisen, por ejemplo, trastorno depresivo recurrente. Revisen, por favor, personalidad disocial. Revisen, por favor, tal tema. Mi idea es que cuando yo les doy las observaciones, ustedes vayan a revisar el tema, vuelvan a leer la historia clínica que tienen y van a tener más claro hacia dónde van a ir dirigiendo la entrevista. Ya con eso, yo les digo, ok, si tenemos una depresión en lo que hemos aprendido en la teoría de psiquiatría, entonces podríamos elegir, y les doy familias de medicamentos. Entonces ustedes van a leer el medicamento y después hacen un esquema de tratamiento. ¿De acuerdo? O sea, no es que hoy los veo y los vuelvo a ver hasta el miércoles y no me doy cuenta de nada de ustedes. No, yo voy a estar en contacto con ustedes siempre y cuando ustedes pidan el apoyo. Doctor, una pregunta. El paciente que tenemos que buscar, o sea, tiene que tener así como algún diagnóstico psiquiátrico. Te puedo ser sincero, vamos a ver. ¿Han habido grupos? Miren, realmente una situación que es lamentable en este último año 2020-2021 es que se han incrementado las enfermedades mentales como ustedes no tienen idea. Yo estoy presentándome en consultorio a las 6:20 de la mañana. Termino a las 12:40 del mediodía de ver pacientes. Aproximadamente yo estoy viendo entre 5 a 7 pacientes diarios de forma presencial y los viernes y sábados pues yo veo pacientes de forma virtual. Entonces se ha incrementado. No necesariamente tiene que ser el paciente del Mario Mendoza, pero si de repente conocen a alguien que podría tener sintomatología psiquiátrica, entonces ustedes pídanle que entrevistarlo. Doctor, fíjese que a él le da pena que lo graben, ok, entonces cuando ustedes estén entrevistando al paciente, que él no encienda la cámara, pero que ustedes se ven entrevistando al paciente. ¿De acuerdo? Y el video no va a ser un video que yo lo voy a publicar, sino que va a ser algo que garantice que ustedes hicieron el trabajo. Bien, no necesariamente tiene que ser un paciente del Hospital Mario Mendoza o del Santa Rosita. Pueden hacerlo otra vez así como estas clases que estamos teniendo, que es de forma virtual. En el caso de que, bueno, por ejemplo, a mí con Juan Carlos nos toca trastorno bipolar. No necesariamente tiene que ser trastorno bipolar. Ya les voy a explicar. Cuando el año pasado, ¿se acuerdan que el año pasado que nos decían ya no vamos a reintegrar, ¿se acuerdan? Uh-huh. Entonces se hicieron varios calendarios y a nosotros, como parte de los requerimientos de la coordinación de carrera, por así decirlo, nos pidieron que ya mandáramos la lista de los estudiantes con los temas que iban a revisar en la parte práctica. Uh-huh. Entonces, nosotros lo hicimos de esa manera. Pero si, por ejemplo, Juan Carlos y usted tienen un paciente, miraron un paciente que puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser mi tía, puede ser mi vecino, puede ser un compañero de otra rotación, podría ser, y no es trastorno bipolar, entonces ustedes pueden entrevistar a ese paciente. No necesariamente, eso se hizo con fines de que el departamento entregara un proyecto de cómo se iban a llevar las clases. Ah, ok. Entonces puede ser cualquiera de los temas. Puede ser cualquiera de los temas. Yo les digo, miren, si quieren aprender,
yo les diría, con depresión y ansiedad hay un montón en el país. Pacientes con ansiedad y depresión. Y es lo que realmente ustedes van a ver. O sea, el que sea valiente y que quiere ir a meter al Mario Mendoza a ir a entrevistar a un paciente. El problema con los pacientes del Mario Mendoza es que no guardan distancia, no tienen un buen adecuado lavado de manos, de repente entra uno que está contagiado. Entonces ahí es el riesgo-beneficio, pero bueno. Pero, Entonces, por ejemplo, pueden entrevistar. ¿Perdón? mi pregunta era que, ¿cómo